Y antes de estar aquí, ya su petición se había extendido a los cielos. Y como esta mujer, todos saben la historia. Gracias por todos los que se adelantaron, que me hace más fácil el sermón de hoy. Porque lo que iba a dar en 3 horas, lo puedo hacer en 6 horas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, quería ver si estaban despiertas. Creo que desde la otra un poquito más despiertas, hermano. Así que, ¿cuánto lo sabe? ¿Cuánto lo sabe? ¿Y cuánto ya han tocado ese manto? Usted sabe que antes de llegar, ahora lo único que usted estaba haciendo es lo que oyó de aquella mujer. Oyó que en este lugar se iba a tocar el manto. Usted empezó a caminar y usted venía con eso mismo de tocar el manto. Usted venía diciendo, si tan solo tocara, hoy tocamos a través del canto, hoy tocamos a través de la predicación, hoy tocamos a través del testimonio, hoy se tocó el manto. Y el manto sigue, hermano. El manto está. Y es tu fe, la fe que va a cambiar el destino que llevabas, de que no podía, de que no sé si lo tengo, si no sé si lo voy a hacer. Esa fe, hermano, que no solamente te sana espiritual, pero físico, pero la misma fe que buscamos en milagros y prodigios. Milagros y prodigios que dijo el Señor, que estas señales nos seguirán y que sus bendiciones nos alcanzarán. ¿Qué es tu petición hoy? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es tu fe, hermano? ¿Será la fe que ves? ¿La fe que es un distancito solamente? ¿O es más allá de lo que tú esperas? ¿Será la fe verdadera de la mujer que tocó el manto? Hoy en este día queremos mover montañas. En este día queremos ver ese milagro. Y en este día, si tú lo crees, dijo Jesús. ¿Lo crees? Dijo Jesús, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Y qué dijo? Tu fe te ha sanado. Esta mujer vino en medio de la multitud, como hoy has venido tú, hermano. Has venido a pesar de todo obstáculo. Tal vez muchos tuvimos que dejar niños, tal vez otros tuvimos que dejar a nuestros hogares, esposos, trabajos, no sé qué dejaste, pero tal vez muchos obstáculos tuvimos que brincar para llegar hoy aquí.